porque nosotros no somos un país en extremo productor ni exportador, ¿verdad? Sino que somos importadores. En este caso, pues los elementos personales también podemos mencionar el porteador, que también recibe el nombre de fletante, el cargador, y el consignatario o destinatario, que puede ser el cliente o comprador de la mercadería, ¿verdad? Y el porteador o fletante probablemente puede ser el vendedor. Aquí estamos indicando también que pudiera darse el contrato de compra-venta. Y ustedes se recordarán que el Código de Comercio pues establece diferentes clases de compraventa y entre ellas pues suma el costo del flete y el seguro, ¿verdad? De la mercadería, que a veces se adquiere mercadería y el vendedor de la mercadería le cobra un precio determinado al comprador y en este caso el vendedor lo que le va a cobrar es, por ejemplo, el costo de la mercadería, el seguro para proteger a la mercadería y el flete, que es el transporte precisamente de la mercadería para que ésta pues pueda llegar a su destino en buenas condiciones. Entonces, esa clase de compraventa específicamente es la que tiene relación claramente con este contrato de transporte. Y vamos a ver, eso lo vamos a encontrar regulado en el artículo 699 para que también lo puedan relacionar ahí con el contrato, con estos elementos, estos títulos de crédito. La carta de porte o el conocimiento de embarque va a circular a la orden o al portador, no necesariamente el nombre de una persona, y pues ya dijimos que dentro de los requisitos se van a establecer cuestiones que tengan que ver con la plena identificación de la mercadería y con la plena identificación de la persona que transporta, el medio que utiliza para transportar, indicación del nombre y la dirección específica de la persona que está adquiriendo los productos o a quien se le va a llevar los productos. Esto con el objeto específico de que se puedan deducir responsabilidades en el caso de que lo que se esté haciendo es, digamos, un transporte de mercadería de carácter ilícito, ¿verdad? Por eso es tan importante que se llenen esos requisitos y también que se establezca el lugar de destino de la mercadería, si es un lugar distinto a el domicilio de la persona, pues, que está adquiriendo estos productos. El conocimiento de embarque, por su parte, pues, únicamente la diferencia que radica, dijimos, es, bueno, 2 diferencias. Una, que el medio de transporte es a través de la vía marítima, y el segundo, que es menos usado el conocimiento de embarque que la carta de porte. Hablamos también de la factura cambiaria, mencionamos que es un título de crédito, que también incorpora la obligación de pagar una suma de dinero dentro de un plazo determinado, pero dijimos también que tiene que ver directamente con la compra de mercaderías, ¿verdad? O también con la prestación de servicios de parte de un comerciante, ¿verdad? En el cual, pues obviamente el pago se hace en una fecha posterior o se puede hacer por abonos o en un solo pago, pero, en fecha posterior a la adquisición del producto. Y en este caso, pues, básicamente lo que se da es que primero se adquiere la mercadería, con la compra de la mercadería, se entrega el producto o se presta el servicio y posteriormente a esa situación se hace el pago correspondiente por su valor o el importe de la misma. En este caso, pues también mencionamos que es una prueba de la existencia del contrato de compraventa, la factura cambiaria, y es un título de crédito que constituye pues la obligación de pagar una cantidad de dinero. Es importante establecer que aquí también se va a indicar el nombre del comprador, también se va a establecer si este título de crédito, que sería, tiene un número de orden, una identificación clara de cuál es la mercadería que se está vendiendo, el precio por unidad, si es que se vende más de una unidad, y el precio total, obviamente, si es mercadería, digamos, es más de un producto, ¿verdad? También que se exprese si el pago es al contado o el pago es
por abonos. ¿Y cuántos van a ser los abonos? ¿En cuánto tiempo se van a pagar esos abonos? Así también el nombre del beneficiario o librador, que es la persona, pues obviamente que se beneficia del pago del precio de la mercadería, ¿verdad? Tenemos también, si se omiten esos requisitos, pues dijimos que también se puede atender a que no es una factura cambiaria, sino que es una factura común y corriente, ¿verdad? También mencionamos que sí es importante establecer el hecho de que este tipo de documento puede ser protestado porque no se ha pagado o porque no se ha aceptado, ¿verdad? Entonces, esto pues no es una cosa que tengamos que repasar mucho. El librador o beneficiario, que es el vendedor o el que crea la factura cambiaria y que se va a beneficiar del pago, decía, por el precio de la mercadería. El librado o aceptante es la persona que compra el producto y que acepta las condiciones del contrato bajo los detalles que se consignan en la factura cambiaria. En este caso, pues esta persona también es el obligado, por eso se llama librado. ¿Va? Tiene la obligación de pagar el precio de la mercadería y podemos decir también que tiene el derecho a la entrega de la mercadería, producto o servicio, ¿verdad? ¿De qué se trata? Asimismo, también, pues, dentro de las situaciones mencionamos el plazo, para el pago de la factura cambiaria y obviamente, perdón, para la devolución de la factura cambiaria y, pues, obviamente también lo relativo a la figura del protesto, que todos ya sabemos que es, pues, el acto procesal bueno, es el acto a través del cual, pues, dejamos constancia de la negativa de la aceptación o del pago de este título de crédito. Ahora bien, empecemos con otro título de crédito que tenemos que relacionar también con el Código Civil, como lo es las cédulas hipotecarias. Si ustedes se recuerdan, las cédulas hipotecarias son títulos de crédito. Bueno, no lo hemos mencionado todavía. Eh, para que ustedes entiendan, en principio es indispensable, como les decía, que apliquemos supletoriamente las disposiciones del Código Civil. Yo no se los había dicho antes, pero es sumamente importante que sepamos por qué siempre aplicamos el Código Civil para ciertas situaciones que hemos desarrollado en todos los títulos de crédito. El artículo número 1 del Código de Comercio establece que los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y el que nos interesa, cosas mercantiles, se van a regir por las disposiciones del Código de Comercio. Esa es la regla general. Y también establece este artículo que en su defecto, o sea, en el caso que no podamos aplicar las disposiciones del Código de Comercio, porque este no regule en relación específica al tema del que estamos desarrollando, como lo son algunos títulos de crédito, y entre ellos incluimos a las cédulas hipotecarias, vamos a aplicar las disposiciones del derecho civil. ¿Cuáles son las disposiciones del derecho civil? Fácil. Número uno, el decreto ley 106 y el decreto ley 107. Adicionalmente, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, la ley de garantías mobiliarias y algunas otras leyes en específico que también tienen, digamos, relación con el derecho mercantil. En este caso, dice que se van a aplicar esas disposiciones y se van a interpretar de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. ¿Cuáles son esos principios? El artículo 669 establece que los principios del derecho mercantil son básicamente dos, menciona este artículo. Y estos son principios considerados como principios filosóficos, como los podemos ver, que son las obligaciones y contratos mercantiles, menciona el artículo, se van a interpretar, ejecutar y cumplirán de conformidad con los principios, número uno, de verdad sabida y número dos, de buena fe guardada, con el objeto de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, que era lo que les decía hace un momento, ¿verdad? En teoría, nosotros colocamos ahí el examen con la buena fe que los estudiantes que son estudiosos del derecho y son profesionales del derecho en formación,
pues iban a respetar que habíamos establecido un horario para realizar esa evaluación, cosa que no se dio. En el derecho mercantil se presume que todas las actuaciones de los comerciantes y de las personas que intervengan en negociaciones jurídicas con los comerciantes van a actuar de buena fe. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, pues la ley también señala procedimientos legales que se deben, digamos, realizar en el caso de que alguna de las partes pues actúe de mala fe, ¿verdad? Entonces, eso para tenerlo claro. Precisamente por esa situación es que menciono, tal vez tarde va, pero menciono el por qué nosotros podíamos aplicar el Código Civil y de hecho por qué lo hacemos, ¿verdad? Entonces, esta es la base legal de la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Civil y del Código Procesal Civil y de la Ley de Garantías Mobiliarias, que son situaciones o leyes que regulan al derecho civil para poder aplicarlas a los temas relacionados con los títulos de crédito. En ese orden de ideas, ustedes van a observar, por ejemplo, en el artículo 605 que hace una mención a disposiciones del Código Civil y establece la prohibición de poder aplicar un artículo en particular del Código Civil. Sin embargo, vamos a mencionar que la cédula hipotecaria es un título de crédito por definición legal de conformidad con este artículo número 605. Pero este artículo menciona que estas van a ser emitidas de acuerdo o de conformidad con la ley, van a ser títulos de crédito, aunque estos títulos de crédito son garantizados o garantizadas las cédulas porque son en femenino, con hipoteca no van a perder la calidad de bienes muebles. Entonces, para poder establecer qué es una cédula hipotecaria, es necesario que definamos qué es la hipoteca. Si ustedes se recuerdan, el día de ayer yo les dejé de tarea que ustedes leyeran qué es una hipoteca. El artículo 822, si no estoy mal, efectivamente, establece qué es la figura de la hipoteca. Y este artículo menciona que la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Es lo mismo que la prenda o que la garantía mobiliaria, que ahora se define de esa manera, con la diferencia que los bienes que gravan esa obligación no van a ser bienes muebles, sino que van a ser bienes de carácter inmueble, perdón. Eso significa que, por ejemplo, probablemente una persona adquiere una deuda a través de la figura del mutuo, garantizando que va a pagar esa deuda, ese dinero adquirido a través de la figura del mutuo, con, en este caso, su cumplimiento a través de, digamos, poner de garantía un bien inmueble. Aquí dice mueble, pero permítanme, porque es inmueble. Ya lo habíamos puesto arriba, pero aquí está mueble y es inmueble. ¿Eh? Se recuerdan que según la clasificación de bienes, los bienes inmuebles, pues son aquellos bienes que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos, ¿verdad? En consecuencia, este bien inmueble se va a constituir en un derecho real de garantía. El acreedor que me presta a mí el dinero va a tener en su poder o va a tener, vamos a decir, limitado el ejercitar el derecho de propiedad de un bien que solo se le está poniendo como garantía para el cumplimiento de una futura obligación. En este caso, las cédulas hipotecarias van a ser aquellos títulos a través de los cuales se puede dividir esa deuda, ese monto completo en diferentes partes. Por consecuencia, vamos a decir que son títulos de crédito que representan partes alícuotas en las que se divide el crédito, o sea, la deuda que se está adquiriendo, garantizada con bienes inmuebles, con un bien inmueble que tal vez tiene un valor exagerado. Y precisamente como la cantidad que se ha prestado no es una cantidad pequeña, digamos, de dinero, por consecuencia, entonces es indispensable que se genere más de un título de crédito, probablemente para irse pagando paulatinamente, ¿verdad? En este caso también es importante establecer que el bien objeto de garantía
va a ser un bien que queda grabado o que se limita el ejercicio de su propiedad en forma posterior para que el propietario de ese bien posteriormente no lo pueda enajenar. O si lo puede enajenar, primero le va a solicitar autorización al acreedor y si éste da la autorización, se le va a avisar a la persona que lo va a comprar indicándole que ese bien se limita el ejercicio del derecho de propiedad en virtud de que el bien garantiza el cumplimiento de una obligación. Es poco probable que alguien acepte, pero hay gente que sí lo hace, que compra los bienes sabiendo que esos bienes pues están limitados en el ejercicio de su propiedad por una cantidad de tiempo específica, porque están grabados con una obligación que si es un bien inmueble es la figura de la hipoteca y si es un bien mueble es la figura de la garantía mobiliaria. El mismo artículo 605 en su segundo párrafo establece una prohibición. Este artículo menciona que no se pueden aplicar las disposiciones contenidas en el artículo 867 del Código Civil. Fíjense cómo aquí se está haciendo la aclaración que ese apartado de ese artículo en particular no se puede aplicar a las disposiciones de las cédulas hipotecarias. ¿Qué establece ese artículo 867? Este artículo 867 específicamente determina con claridad cómo se emiten las cédulas, las cédulas. En este caso menciona que el monto de la emisión de las cédulas hipotecarias no puede exceder del 75% del avalúo del inmueble hipotecado practicado por el evaluador autorizado o bancario y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En la actualidad ya no existe ese ministerio, ahora es el Ministerio de Finanzas Públicas. Por consecuencia, no se puede aplicar este artículo a las disposiciones de las cédulas hipotecarias como tal. Sin embargo, el artículo, perdón, esta disposición establece que las cédulas hipotecarias que son creadas por un banco o con la intervención de un banco o garantía del mismo, en este caso del crédito, en cuyo caso los avalúos efectuados por el banco servirán de base para determinar el máximo de la emisión de las cédulas hipotecarias. Quiere decir esto que obviamente pues el banco va a hacer una evaluación porque casi siempre las cédulas hipotecarias son creadas por un banco, al igual que los bonos bancarios, al igual que los cheques, en virtud de que obviamente solo los bancos tienen tanta liquidez con cantidades exorbitantes para hacer préstamos como este, ¿verdad? En el que utilizamos un bien inmueble, tal vez de un valor bastante considerable, para garantizar el cumplimiento de esa obligación. Al banco, recuérdense, no le interesan bienes, al banco le interesa el dinero. Sin embargo, pues al garantizar, digamos, obligaciones de los deudores del banco con bienes muebles o inmuebles, el banco obviamente le sale un tanto costoso hacer un procedimiento para poder deshacerse de ese bien y en ese contexto, pues poder recuperar el dinero que ha adquirido, ¿verdad? En consecuencia, entonces vamos a ver que establece la ley que básicamente para crear o emitir estas cédulas es el banco el que va a realizar el avalúo y va a determinar hasta cuánto le va a otorgar de préstamo a una persona por un bien que tiene un valor específico. Por lo general, los bancos nunca le van a dar, digamos, si el bien vale 100 quetzales o 100 millones de quetzales, nunca le van a dar 100 millones de quetzales. ¿Por qué? Porque ellos prevén que se pueda dar el cobro judicial y por consecuencia los gastos que se van a incurrir en ese procedimiento. Entonces, casi siempre, pues dan menos de la cantidad. No les sé decir, digamos, un criterio específico porque yo nunca he trabajado en un banco, pero el banco, o sea, por mi poca expertise como deudora del banco, me doy cuenta que no hace préstamos con cantidades superiores por lo menos al 80% del valor del bien, ¿verdad? Porque lo que les digo, va a gastar al final de cuentas una cantidad de dinero para poder hacer el cobro. Según la figura de la hipoteca en el Código Civil, dígame, Gerson.
Hola, licenciada. Buenas tardes. Solamente tal vez como retroalimentación o información general, los bancos también otorgan créditos hasta por un 95% del valor del inmueble. Sí, se Oh, maneja a través del sistema FHA y esto también lleva a la emisión de una cédula hipotecaria. ok, sí, pero gracias, Gerson, sí. Ahí estamos hablando de cuándo se adquiere, pero esa es una circunstancia especial, Gerson, porque el bien que se está adquiriendo es un bien prácticamente nuevo, ¿verdad? Es un bien que se está adquiriendo porque no ha tenido ningún dueño. Y obviamente como ¿cómo decirlo? Está nuevo, tiene bastante plusvalía y no está, ¿cómo se dice? No está depreciado. Por consecuencia, y cuando hablamos del FHA, es un fondo de inversión para la vivienda, es como que fuera un fiador el FHA. También por eso es que supera hasta el 95%, como usted dice, pero es para la adquisición. Ahí hay requisitos. Uno, que sea una casa de habitación, obviamente para habitar. Dos, que sea nuevo, digamos. Tres, que pues ese beneficio que se tiene a través de la figura del fondo, es que el FHA no me acuerdo, es fondo hipotecario para la vivienda, una cosa así. Es Es fondo el, de hipotecas aseguradas. es el instituto, es el fomento de hipotecas aseguradas de acá de Guatemala. Ajá, hipotecas aseguradas, sí, tiene razón. Ok, entonces ellos son un fiador, digamos. Entonces ahí, fíjense que hay doble garantía, por eso es que se otorga ese porcentaje tan grande. Hay una doble garantía porque el FHA es mi fiador, pero también estoy garantizando el cumplimiento de la obligación con el mismo bien, porque si yo no pago, le pueden cobrar un porcentaje al FHA, pero también se pueden cobrar del mismo bien y revender, ¿va? Que eso se da mucho. Fíjense que el banco, el BAC, el BAC tiene bastante situaciones de estas, hace muchas cosas, muchos movimientos así, y pues ciertos préstamos para adquisición de vehículos o apartamentos, etcétera. Y obviamente le da como la vuelta al dinero. Imagínense, ellos prestan 100,000 quetzales. Resulta que la persona pagó, qué sé yo, 30,000 quetzales. Entonces viene este banco y revende otra vez por 100,000 el bien y recupera el valor, digamos, obviamente vendiéndoselo a otra persona y adicionalmente adquirió los 30,000 quetzales que el primer comprador pagó nada más, ¿verdad? Y el primer comprador pues se queda sin nada, sin el dinero y sin la propiedad. Entonces, gracias a Gerson por la contribución y efectivamente, sí, ahí es esa situación, por eso el porcentaje puede variar. Pero si soy yo un simple mortal, el banco no me va a dar una cantidad exagerada, y menos si es un bien que no, que ya está en uso, ¿verdad? Que es un terreno, que es una casa vieja, más de las casas en la zona uno que hay que hacer un gran procedimiento para poder remodelarlas. Dígame, Gerson. Siempre dentro de ese mismo hilo, licenciada, algo Ujú. que también es bien importante es que cuando los bancos emiten, o sea, otorgan un crédito hipotecario con la garantía de la emisión de una cédula hipotecaria, esto se cataloga con la super como que fuera una inversión. Entonces, digamos, los réditos que genere esa hipoteca están exentas de impuestos. Y pongan un ejemplo. Llega Pedro y saca un crédito por 1 millón de quetzales, pero el crédito se lo otorgan con la emisión de una cédula hipotecaria. En el buró de crédito de él no va a aparecer esa deuda porque el banco no lo cataloga como un préstamo otorgado, sino como una inversión. Ujú. Entonces sobre eso no se paga ISR ni se paga ningún tipo de impuesto sobre productos financieros. Oh, qué interesante. Por Miren, eso es pues, de que los bancos, en su gran mayoría, le digo, por ejemplo, X banco, cerca del 75% de todos los créditos hipotecarios llevan la emisión de una cédula para no pagar el impuesto que se pagaría si fuera un crédito hipotecario normal. muchas gracias. He ahí el dilema, ¿verdad? Ustedes. El interés de la creación de cédulas hipotecarias, ¿verdad? Cuando Gerson nos habla de inversión, obviamente estamos hablando de que lo que vamos a hacer es que el dinero que vamos a recibir va a ser para la compra de un producto, no va a ser para hacernos más ricos, ¿verdad? O para poder
Bueno, probablemente podemos revender esa casa posteriormente, pero en teoría, pues dentro de todas las cosas buenas que tiene nuestra legislación, crea instituciones como este LFHA con la intención. De hecho, este año creo que se aprobó una ley en beneficio, o no sé si es bueno, me acuerdo que era una ley que regulaba lo relativo a la vivienda, para que hubieran más personas que pudieran acceder a la vivienda. Atendiendo a la sobrepoblación que tenemos, creo que es un tanto complejo. Esa es la ley de tasa de interés preferencial, la que se aprobó este año. Para las personas que van a adquirir viviendas, ¿verdad? Específicamente. Entonces, este tema es bastante interesante y como decía Gerson, ¿verdad? El objetivo de generar cédulas hipotecarias es precisamente, vamos a decir, no pagar un impuesto correspondiente, ¿verdad? Pero con el antecedente de que en teoría lo que se va a adquirir es una casa para la vivienda. Otra circunstancia importante de resaltar es que la ley señala que hay ciertos bienes que no pueden hipotecarse. Aquí estamos hablando de bienes que son no nuevos, les voy a decir, que son bienes que ya existen hace bastante tiempo. Primero, los bienes destinados al patrimonio familiar o al patrimonio de la familia. Si ustedes se recuerdan, en el apartado del libro número 1, en la última parte, se establece precisamente que algo así como que al constituir un bien en patrimonio familiar, estamos limitando el derecho a poder enajenar ese bien de las personas que constituyen el mismo bien en beneficio de la familia, ¿verdad? Por un tiempo determinado. La ley señala entre 20 y 30 años, creo yo. Sin embargo, también pone de límite la edad que podría ser oscilar entre 18 años, puesto que obviamente lo que está protegiéndose es al núcleo familiar y se garantiza, digamos, la protección de ese bien en particular para que el plazo hasta que el menor de los hijos, pongamos que tiene meses o está embarazada la señora, dure, digamos, ese patrimonio familiar o esa protección preferencial a ese bien que es para uso exclusivo. Si estamos hablando, por ejemplo, de una casa de habitación, es para vivienda de ese grupo familiar. Si estamos hablando de una empresa mercantil, por ejemplo, estamos diciendo que esa empresa mercantil es la fuente de sustento económico para la familia. Por eso es que se protege. La ley también señala que no se pueden hipotecar los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el causante pusiera esto como condición, pero esa condición solo puede durar el plazo de 5 años después de que se ha adquirido el bien. También, por ejemplo, la ley menciona que para los menores de edad, dicho término se va a contar desde el momento en el que ellos adquieran la mayoría de edad. Si, por ejemplo, Gerson es mi hijo y vengo yo y le dejo a Gerson ahorita tiene 15 o tiene 14 años y yo le dejo una casa en herencia y pongo de condición que él no la puede hipotecar, entonces Gerson, al cumplir 18 años, se van a empezar a contar los 5 años para que él no pueda hipotecar el bien. Cuando él ya cumpla 23 o 24, después, un día después de los 24, perdón, de los 23, entonces él ya puede hacer el procedimiento para lo que es la hipoteca de ese bien. Otra cuestión importante, ¿qué sucede cuando queremos crear cédulas hipotecarias? Estas, al igual, vamos a ver también que los certificados fiduciarios más adelante son títulos de crédito que necesitan para, igual que las obligaciones o debentures, necesitan que su creación conste en escritura pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la escritura pública va a constar un mutuo bancario con garantía hipotecaria en la cual también se establezca que se van a generar cédulas hipotecarias por una cantidad específica. En este caso puede ser sobre un bien o sobre varios bienes que garanticen el cumplimiento de la obligación contenida en las cédulas. Para ello también tenemos que ver el artículo 865 del Código Civil, el cual establece esa circunstancia. Es importante también establecer que cuando se otorga, digamos, la escritura, a través de la figura de la escritura pública, la garantía, es donde se da efectivamente esa emisión de cédulas, como yo les decía, con la particularidad que se va a establecer un valor específico para cada cédula y que puede ser en múltiplos de 100, de 100 hasta múltiplos de 100.
En este caso, les voy a dejar de tarea a ustedes para el próximo parcial o para el examen final, que lean, como se los había mencionado, los artículos del 860 al 866, el 868 al 879 del Código Civil, que regulan la figura de las cédulas hipotecarias, para que ustedes se den cuenta que en este caso particular, como lo vimos en el Código de Comercio, solamente hay 2 artículos que regulan la figura de las cédulas hipotecarias. ¿Cuáles son los requisitos de las cédulas hipotecarias? Los requisitos de las cédulas hipotecarias los encontramos contenidos, además del artículo 386, el artículo 865, pero del Código Civil, en el cual se establece que la hipoteca de cédulas se hará constar primero en escritura pública, que es lo que dijimos, y el contenido de esa escritura pública tiene que tener el monto del crédito que representan las cédulas, el monto de cada serie, si son varias series de cédulas emitidas, el valor y el número de las cédulas que se emiten y la serie a la que pertenecen, el tipo de intereses, el tiempo y el lugar en el que se va a realizar el pago definitivo, el plazo del pago o los pagos sucesivos que se deban hacer, cómo se va a amortizar cada una de las cédulas gradualmente para poder establecer un plazo, digamos, de 1 año, de 5 años, de 10 años, de 20 años, que por lo general creo que son plazos bastante grandes. Tenemos también la identificación de la finca, en este caso, obviamente, como estamos hablando de un bien inmueble, su identificación plena consta en una certificación emitida por el Registro General de la Propiedad, en la que se establece la finca o fincas que van a quedar hipotecadas. Se debe establecer el monto del avalúo que practicó, en este caso, el banco, la designación de persona o institución que como agente financiero va a estar encargado del servicio de la deuda, en este caso el pago de intereses, las comisiones, las amortizaciones, que por lo general también es del banco, porque es el que se tiene que garantizar de que se le va a cumplir con la obligación, el nombre de la persona o institución a cuyo favor vamos a emitir cédulas hipotecarias en caso de que no fuere al portador, y del propio otorgante si fuere a su favor. La especificación de las emisiones anteriores, si es que hay más de una, porque probablemente puede ser que posteriormente pues se reevalúe hacer otro crédito, digamos, cuando ya se ha empezado, ya hay un porcentaje bastante grande de que se ha cancelado el primer crédito, se puede hacer hasta un segundo, ¿verdad? O tercero, independientemente de lo que el banco considere pertinente. La especificación de las emisiones anteriores, que era lo que mencionaba, y si la emisión se dividiera en series, el orden de preferencia del pago de esas series, sí se hubiese establecido con anterioridad, obviamente por, en este caso, pues el banco. Ahora bien, ¿cómo se cancelan las cédulas hipotecarias? Según el artículo 606 del Código de Comercio, pues se establece que se deben cancelar las cédulas a través de los requisitos determinados en el artículo 605. Y esos requisitos establecidos en el 605 son, por ejemplo, que se establezca que no se puede, vamos a ver, el artículo 606, la cancelación de las cédulas hipotecarias que llenen los requisitos determinados en el artículo 605 podrá hacerse por cualesquiera de los medios señalados en el artículo 878, que se acuerdan que dijimos que es del Código Civil. Y en este artículo pues se menciona que la cancelación de la hipoteca específicamente se va a hacer igualmente por escritura pública, se va a hacer por solicitud escrita al registro, acompañando las cédulas o las constancias del depósito de que se ha pagado las cédulas hipotecarias, y también puede hacerse a través de la figura de la sentencia firme, en virtud de que probablemente la persona que adquirió la obligación no logró cumplir con esa obligación y por consecuencia el banco se ha quedado con la propiedad del bien, que al banco, le repito, no le interesa quedarse con esos bienes, sino simplemente probablemente al momento de que se haga la subasta pública de ese bien, pueda hacer el traslado del nombre del primer titular al segundo titular, pues que ha pagado en la subasta el precio que el banco requería para poder
quedarse el banco obviamente con el dinero que necesita y la persona pues con el bien que ha adquirido, ¿verdad? En este caso es sumamente importante que ustedes tomen en consideración que este título de crédito está relacionado claramente con, pues obviamente, la figura de la hipoteca regulada en el Código Civil guatemalteco. Ahora bien, vamos a hablar del último título de crédito. Lo voy a explicar porque es un título de crédito bastante fácil y que según el autor está casi que en desuso porque se da mucho más la utilización de otros títulos de crédito que son importantes. Y antes de ello quisiera escuchar a Dalia. Dígame, a Dalia. Buenas tardes, Lick. Solo quería molestarla. ¿Pudiera retroceder la imagen anterior, por favor? Ok. Gracias. Esta. Otra Sí, licencia. La otra, después de esta. es el vale. Entonces sí estoy bien, licenciada, gracias. Ok. Dígame, Pablo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Con una consulta, ¿la prescripción de las cédulas hipotecarias no se toma como cancelación de la misma? No, porque prescribir es cuando se deja de, o sea, la prescripción puede ser adquisitiva, puede ser extintiva. En el caso de cancelar, puede ser una prescripción extintiva, pero probablemente en este caso, si hablamos, por ejemplo, de una prescripción adquisitiva, se cumple el plazo para el pago de la cédula y el titular de la obligación no logró pagar en tiempo el préstamo que se le hizo. Entonces, a él se le extingue el derecho, pero el banco o la persona que resulte beneficiaria, porque el banco va a vender el bien, le opera una prescripción adquisitiva, porque a partir de ese plazo, pues va a poder adquirir el bien, ¿verdad? En teoría es el banco el que se va a quedar con la propiedad del bien, pero el banco, les repito, no le interesa eso, al banco le interesa el dinero, ¿verdad? Entonces, considero que la cancelación y la prescripción no podríamos, en todos los casos, utilizarlo como un sinónimo. ¿Sí? Ya la consulta iba más que todo en el caso de que la persona sí cancela o paga al banco su hipoteca, y hay muchas veces que no hacen la cancelación en el registro de la propiedad. Sí, eso también es cierto. Tengo entendido que la cédula, después de que se cancela el crédito en el banco, tiene 10 años para que se prescriba, y ya con esa prescripción pueden hacer la cancelación de la hipoteca en el registro de la propiedad. Ajá, por eso ahí se da cuenta que usted mismo indicó que son dos procesos diferentes. Cancelar es dejar sin efecto las cédulas hipotecarias, puede ser por su cumplimiento, pero como le decía, también puede ser que en el plazo legal que se le estableció a la persona obligada, ésta no haya logrado cancelar el importe del préstamo que se le hizo, más los intereses, ¿verdad? Y por consecuencia, entonces pierde el derecho sobre la propiedad. Entonces ahí no se van a cancelar no va a prescribir, digamos, el derecho, en este caso para el banco, sino que se tienen que cancelar las cédulas hipotecarias en beneficio del banco para poder hacer esa solicitud escrita al banco de que la persona no pagó y por consecuencia se ejecuta la hipoteca sobre el bien, ¿verdad? Ya comprendí, licenciada, muchas gracias. Para servirle. Ok, entonces para terminar rapidín, antes así me da tiempo de que tomemos asistencia del examen antes de el mismo. Tenemos, por ejemplo, la figura del vale. Les decía que el vale, según el autor, pues es un título de crédito que es de poco uso, porque existe la figura del pagaré y existe la figura de la letra de cambio. Y por consecuencia, como este título es muy parecido a estos títulos anteriormente explicados, vamos a ver que es un título de crédito a través del cual una persona que firma ese documento se reconoce como deudora de otra persona. Pero ese reconocimiento de deuda simplemente se hace, uno, por el valor de bienes que se le entregaron o por la prestación de servicios prestados, valga la redundancia, y
pues obviamente se obliga a pagar el importe de los bienes o de los servicios. Es importante también señalar que este título tiene la diferencia del pagaré y la letra de cambio, que en él se debe consignar el origen de la relación jurídica que dio nacimiento a la obligación de pagar esa cantidad de dinero. En este caso, les decía, se parece mucho al pagaré, pero el deudor de la obligación pecuniaria, en este caso, va a determinar expresamente cuál es el origen de la obligación. Va a decir, por ejemplo, que debe por productos X o por servicios prestados de tal naturaleza. Esa es la diferencia nada más, pero es muy parecido al pagaré. Y en este caso, pues obviamente, este título de crédito, ustedes van a ver que les decía, no es tan utilizado. Pero como es un título de crédito que reúne los mismos requisitos que todos los títulos que hemos explicado, puede ser endosado, puede ser avalado, puede protestarse por medio de la acción cambiaria o ser liberado de la figura del protesto. Se pueden observar los requisitos de este título porque se dan cuenta, el Código de Comercio solo utiliza un artículo para este título de crédito. Por eso el autor menciona, ¿verdad?, que para él, el licenciado Villegas Lara, para él, este título está en desuso y es poco importante para el derecho mercantil, precisamente porque solo se dedica un artículo para él, que sí se da en el caso de las personas que son clientes asiduos de comercios que prestan servicios o que venden productos y que constantemente pues hacen compras, ya sea de bienes o de servicios, y que en el momento que lo adquieren no tienen un medio para pagarlo, pero se tiene la confianza entre estos porque han tenido relaciones comerciales desde hace mucho de figurar o crear un vale como título de crédito para comprometerse al cumplimiento de la obligación en fecha posterior. Entonces, los requisitos de este título de crédito van a ser específicamente los del artículo 386, agregando la indicación de cuál es la relación subyacente, o sea, el origen de esa deuda. Es la diferencia entre el pagaré. Ahora bien, era lo que les decía al final, se debe establecer en el mismo la causa que origina ese título de crédito, que esa es la diferencia, ¿verdad? Y en este caso vale a, el creador va a ser, no va a ser la persona que se obliga, sino por el contrario, va a ser la persona que es beneficiaria del título de crédito, ¿verdad? Ahora bien, vamos a dejar hasta ahí los temas. No sé si tienen alguna pregunta para el examen. Tenemos varias situaciones importantes. Aquí tengo mi asistente. Ahorita se las voy a compartir para que tengan tiempo suficiente. Solo estoy habilitando para que tengan tiempo suficiente para poder llenar su asistencia. Dígame, Glenda. Buenas tardes, licenciada. Fíjese que yo me pude pues conectar un poco tarde porque todavía estaba haciendo examen de notariado y me tardé un poco. No sé si di alguna instrucción antes, pero usted va a compartir, por lo que escuché un poquito, no sé si usted se molestó porque estuvieron ahí intentando ahí abrir el link antes del tiempo. Lo abrieron. Yo creo que se molestó un poco, ¿verdad? Porque no siguieron instrucción. Entonces, ese link se va a poder copiar para poderlo trabajar en la computadora o solo por el teléfono, o sea, poder hacer, licenciada. No, pues con el enlace usted lo puede trabajar en el teléfono, en la computadora, donde usted quiera. Sí, porque no lo puedo trabajar en el teléfono porque no, o sea, peor si se va a hacer así, escribir, no lo puedo hacer, tendría que hacerlo en la computadora. Hasta sí lo puedo copiar, ¿verdad, licenciada? Exactamente. Sí, yo se los voy a compartir en un momento. A las 5 perfecto. en puntito se los voy a compartir. Vaya, gracias, licenciada. No tenga pena. Licenciada, perdón, Bien. entonces se puede trabajar en las dos formas, computadora y teléfono. Sí. Muy bien. Gracias, Liz. No tenga pena.